Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 81. El plan de fortalecimiento. Mamá, papá. Ice miró fijamente al techo, pasándose inconscientemente una mano por el pelo como si aún pudiera sentir el suave tacto de su madre del sueño. Eso fue un sueño. Se sintió tan real. Sabía perfectamente que aquello no era la realidad. La madre y el padre que había visto eran solo recuerdos, fragmentos de un pasado lejano. Incluso la versión de su madre en aquel sueño se lo había confirmado. Pero aún así, Ice no podía dejar de desear poder regresar. Tal vez la gente de ese mundo no era real, pero la calidez que había sentido allí, quería volver a sentirla. Se acurrucó, abrazando sus rodillas, con un dolor sordo que le oprimía el pecho. Aquellas personas que una vez le habían dado fe y fuerza solo existían en sus sueños. Y al saberlo, la voluntad que había mantenido durante tanto tiempo empezó a flaquear. Esos son pensamientos peligrosos los que tienes, Ice. Se giró sobresaltada y vio a Loki sentado en su cama, completamente desnudo, mirándola con ojos divertidos. Loki, me leíste la mente. Ice infló las mejillas, fulminando con la mirada a la diosa por entrometerse en sus pensamientos. Los dioses no pueden leer la mente después de haber sellado su divinidad, dijo Loki con un bostezo. Pero después de vivir tanto tiempo, algunos de nosotros, los más listos, podemos leer tu corazón con solo mirarte. Y el tuyo, cariño, se te nota en la cara. Ignorando por completo la queja de Ace, Loki sonrió y continuó. En fin, Tsuna solo te envió a ese sueño ayer para calmar tu corazón. No era para que te ahogaras en él. Loki. Malo. Ice comprendió al instante lo que eso significaba: no le permitirían regresar a ese mundo de ensueño. Tsuna, la única persona que podía enviarla allí, sin duda no la ayudaría solo por eso. Te guste o no, así son las cosas, dijo Loki estirándose con desgana. Si quieres volver a vivir ese sueño, será mejor que te esfuerces en ambos mundos, Ice. Aún sonriendo, la diosa saltó descalza de la cama y se dirigió al armario para coger algo de ropa. Ah, sí, dijo con naturalidad, Tsuna también me habló de su próximo plan de crecimiento. Y del plan de fortalecimiento para todos los demás. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. 1. Finn, Gareth y Rivera están incluidos. Pero en cuanto a ti, no hemos hablado de nada. ¿Qué? Otra vez yo. Los ojos de Ice se abrieron con incredulidad. Durante la última expedición, la habían asignado principalmente a tareas de guardia, sin apenas recibir entrenamiento real. Y ahora, ni siquiera el plan de fortalecimiento la incluía. Eso significaba que no iba a mejorar pronto. La constatación la golpeó como un shock, un pánico incómodo y abrasador reemplazó la calma con la que había despertado. Si no podía regresar al mundo de los sueños y no formaba parte de la lista de refuerzos, entonces sería la única que se quedaría atrás. Ese pensamiento le oprimió el pecho dolorosamente. Voy a encontrarlo. Antes de que Loki pudiera decirle una palabra más, Ice se quitó la manta de un tirón, saltó de la cama y salió corriendo hacia la puerta. Al ver cómo la puerta se cerraba de golpe tras ella, Loki suspiró y se quitó la camiseta de un tirón. La personalidad de esa chica no va a cambiar pronto. Pero no pudo evitar sonreír para sí misma. Aún así, parece que Tsuna va a tener mucho trabajo por un tiempo. Entre el mundo de los sueños y su afán por hacerse más fuerte, sin duda lo va a estar persiguiendo sin parar. No es que Loki tuviera intención de impedirlo. Al menos durante los próximos 6 meses, no había nada que hacer. Sobre todo porque Tsuna era quien dirigía el plan de fortalecimiento de Finn y los demás. Sería más extraño que Ice no se mantuviera cerca de él. Supongo que tendré que dejárselo a él. Pobre Tsuna. Solo espero que no lo acosen hasta la muerte. La imagen de Tsuna exhausta frente a ella hizo que Loki soltara una risita. De alguna manera, la idea le resultaba demasiado divertida. Mientras tanto, Ice ya corría a toda velocidad por el pasillo hacia la habitación de Tsuna. Gracias a las veces que había visitado a Tiona y Tione anteriormente, sabía exactamente dónde estaba. Toc, toc, toc. Justo al doblar la esquina, oyó que llamaban a la puerta y vio a Tiona y Tione ya de pie frente a la puerta de Tsuna. Redujo la velocidad, acercándose a ellos con curiosidad. 2. Tiona, Tione. Oh, buenos días, Ice. Saludó Tiona alegremente.
¿Ustedes dos también están aquí para entrenar? Ante esto, las hermanas gemelas intercambiaron una mirada y estallaron en carcajadas. Incluso después de una expedición complicada y casi fallida, Ice seguía pensando en entrenar. Típico de Ice, algunas cosas nunca cambian. No, no. Tiona agitó la mano, en realidad estábamos planeando sacar a Tsuna de dar un paseo. A diferencia de Ice, ninguna de las dos hermanas estaba obsesionada con el entrenamiento constante, especialmente ahora que ambas tenían sus estadísticas al máximo. Lo único que necesitaban para subir de nivel era más excelencia. Ice, dijo Tiona, ladeando la cabeza. Por lo que dijiste. ¿Viniste a buscar a Tsuna para entrenar? Sí. Ice asintió con firmeza, sin siquiera intentar disimularlo. Loki dijo que ella y Tsuna hablaron sobre un nuevo plan de fortalecimiento, pero no me mencionó. Oh, ahora tiene sentido. Dijeron ambas hermanas al unísono. Eso lo explicaba todo por qué Ice había llegado tan temprano y parecía tan enfadada. Aún así, la mención del plan de fortalecimiento despertó su curiosidad. Entonces, Ice, preguntó Tiona con los ojos brillantes, ¿en qué consiste exactamente este plan de fortalecimiento? No lo sé. Loki solo dijo que mi nombre no aparecía, así que vine a preguntar. Su tono sencillo y sincero hizo que las dos amazonas intercambiaran sonrisas cómplices. Sí. Eso fue totalmente de Ice. Aún así, su costumbre de desconectarse de todo excepto del entrenamiento era algo que probablemente necesitaba corregirse. Tione suspiró y se giró hacia la puerta. La forma más fácil de averiguarlo es preguntárselo a él mismo. Sin dudarlo, levantó la mano y llamó. Un instante después, se oyeron pasos desde el interior. La puerta se abrió, dejando ver a Tsuna en pijama, con aspecto aturdido y confundido al ver a tres mujeres esperando fuera de su habitación. Estáis todos despiertos temprano. Jejeje. Como la expedición por fin ha terminado, pensamos en llevarte a divertirte un rato. Dijo Tiona con una sonrisa. 3. Es tentador, pero eso va a ser complicado para mí, dijo Tsuna, frotándose la nuca. Tras la expedición, parte de mi información aún debe hacerse pública. Es el mejor momento para que yo establezca una imagen pública adecuada. Ahora parecía serio. Así que, por el momento, solo puedo moverme a través de mis marionetas. De esa forma, los demás dioses comprenderán que solo soy un invocador, y nada más. Ah, ese plan que mencionaste con Loki, se dio cuenta Tione. Recordaba. Aquella vez que Raúl filtró la información de Tsuna como cebo. Supongo que eso significa que la salida queda cancelada por ahora, suspiró Tiona. Sí. Pero una vez que Raúl termine de filtrar la información, Tsuna sonrió levemente, podremos salir todos juntos. Incluso me haré algo de ropa informal para la ocasión. Ante eso, los ojos de Tiona se iluminaron. Trato hecho. Las hermanas intercambiaron una mirada de mutua emoción. Y Ash, de pie en silencio junto a ellos, solo tenía un pensamiento: fuera lo que fuese ese plan de fortalecimiento, ella iba a formar parte de él. 4. Capítulo 82. Raúl estaba más decidido que nunca. El período inmediatamente posterior a la finalización de una expedición siempre era delicado, especialmente esta. Había sido algo extraordinario, y una montaña de información estaba a punto de filtrarse. Muchos dioses ya habían puesto sus ojos en la familia Loki. ¿Esa reciente anomalía de la mazmorra también afectó a Rivira? Hermes se reclinó en su silla, examinando el último informe que había llegado apenas un día después de enviar a su capitán a investigar. Al parecer, Rivira había sufrido una oleada monstruosa tan repentina que casi aniquiló sus defensas. La coincidencia temporal fue perfecta con los días en que comenzaron las anomalías en la mazmorra. Además de la oleada de monstruos, también se produjo una reaparición temprana de las anfisbenas. Esta anomalía es mucho mayor de lo que pensábamos. Golpeó ligeramente el papel, entrecerrando los ojos. Pero eso ni siquiera es lo extraño. Lo realmente raro es que la familia Loki acortara su expedición y regresara junto con la familia Astraea. Eso sí que es sospechoso. Hermes percibía un olor inusual. La anomalía de la mazmorra, el regreso prematuro de los hijos de Loki y el viaje de regreso del grupo de Astraea con ellos. Todos estos hilos encajan a la perfección. Y la variable que los une a todos, dijo, sonriendo levemente, es obvia. Los restos de la facción oscura que no fueron aniquilados hace 3 años. ¿Quién más podría causar disturbios en las profundidades de la mazmorra, obligar a la familia Loki a retirarse antes de tiempo y arrastrar a los hijos de Astraea al caos?
No había muchos individuos, ni grupos, capaces de tal desorden en todo horario. En este momento, solo la facción oscura cumple con los requisitos. Si su objetivo desde el principio eran los hijos de Astraea, y la familia Loki simplemente quedó atrapada en medio, todo tiene sentido. Asfi, sentada cerca con los brazos cruzados, frunció el ceño. Eso suena plausible, Lord Hermes. Pero hay algo que no cuadra. Inclinó la cabeza. ¿Cómo podría la facción oscura atacar a la familia de Astraea si la mayoría fue aniquilada hace 3 años? Puede que la familia de Astraea no tenga un miembro de nivel 7 o 6, pero tienen al menos 9 de nivel 4. Un grupo de supervivientes de Evilus no podría hacerles frente. Es absurdo. Hermes sonrió, completamente imperturbable ante su escepticismo. Esa. 5. Pregunta es en realidad más fácil de responder de lo que crees. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Asfi, ¿quién crees que causó la anomalía de la mazmorra? Esos lunáticos no intentarían emboscar a los hijos de Astraea sin estar completamente preparados. Debieron haber descubierto algún método dentro de la mazmorra, algo que les permitió lanzar una emboscada. Pero lo que sea que hicieron, también desencadenó la cadena de anomalías que hemos visto recientemente. Asfi asintió lentamente. Eso. Tiene sentido. Hizo una pausa antes de añadir, pero si la facción oscura confiaba tanto en este método, ¿por qué no lo consiguieron? ¿Cómo regresó la familia de Astraea sin perder a un solo miembro? Frunció el ceño aún más. No me digas que fue pura suerte, que la familia Loki se topó con ellos justo en el momento perfecto y los salvó por casualidad. Eso es. La frase de Hermes se apagó, su tono seguro flaqueando. Tenía razón. Sonaba demasiado perfecto, demasiado conveniente. Ni siquiera él pudo explicarlo con las pruebas disponibles. Su teoría no era más que eso, especulación. Sin pruebas, carecía de sentido. Aún no tenemos suficiente información para sacar conclusiones definitivas, admitió Hermes finalmente. Pero lo que sí podemos suponer es que la facción oscura probablemente lanzó un ataque contra el grupo de Astraea. De otro modo, es imposible explicar los disturbios que azotaron la mazmorra durante una semana. Asfi no replicó. Las únicas incógnitas que quedaban eran por qué la facción oscura se arriesgaría a provocar semejante anomalía y cómo los hijos de Astraea habían logrado escapar ilesos. Hay otra pregunta, dijo, ¿cómo supo Loki de la mazmorra tan pronto? Hermes alzó la vista. Sin comunicación directa alguna, ¿cómo obtuvo información tan oportuna? Y la reacción de Astraea. Era evidente que sabía que los hijos de Loki se habían encontrado con los suyos. De otro modo, una diosa como Astraea jamás habría aceptado la invitación de Loki con tanta facilidad. En otras palabras, concluyó Asfi, el verdadero misterio no es Astraea ni la facción oscura. Es la familia de Loki. La mirada de Hermes se agudizó. Tras una breve pausa, asintió. Exacto. Si el grupo de Astraea regresó sano y salvo, probablemente sea gracias a los hijos de Loki. Golpeó ligeramente la mesa con el dedo y luego tomó una decisión. Asfi, no le quites el ojo de encima al hombre extraordinario. Sonrió con sorna. La expedición de la familia Loki terminó mucho antes de lo 6. Previsto. Apuesto a que su marido extraordinario pronto visitará el barrio del placer para desahogarse. Que alguien lo siga. Después le haremos una visita, a ver qué historias está dispuesto a compartir. Asfi asintió en señal de comprensión. El llamado hombre extraordinario era tristemente célebre entre los corredores de información. Cuando la belleza y la bebida lo tentaban, solía revelar hasta el último detalle que conocía. En cuanto a la precisión, a Asfi no le preocupaba. Los aventureros no podían mentir ante los dioses. Con Hermes presente, cualquier falsedad sería descubierta al instante. E incluso si su percepción fallara de algún modo, Ishtar sin duda lo notaría. Era imposible engañar a ambos dioses a la vez. Confiada en ello, Asfi se puso de pie para prepararse para la operación. Raúl, dijo Loki dulcemente, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos, si logras esto hoy, saldaremos con todos tus errores pasados. Su tono se ensombreció. Pero si arruinas esto. Personalmente destruiré la mitad de tu felicidad futura. Raúl se quedó paralizado, con el sudor corriéndole por el cuello. Él sabía que Loki no estaba bromeando. Ella nunca bromeaba sobre el castigo. A pesar de toda la preparación mental del mundo, sus palabras hirieron como una puñalada en la columna vertebral. Esta era su única oportunidad. Su única posibilidad de redimirse o perder todo aquello que le daba sentido a la vida.
Si ella destrozó la mitad de su felicidad, la otra mitad tampoco sobreviviría mucho tiempo. Lo lograré, Lady Loki. Gritó, con el pecho hinchado de determinación. En ese momento, Raúl Nord estaba más resuelto que nunca en toda su vida. 7. Capítulo 83. Aparece el objetivo por la noche. Solo había dos tipos de lugares a los que iban los aventureros en la ciudad laberinto. Tabernas. Y burdeles. Ser aventurero nunca fue fácil. Cada día significaba luchar contra monstruos más fuertes que uno mismo, enfrentarse a la muerte cara a cara y soportar una presión capaz de aplastar a las almas más débiles. El alcohol ayudó a aliviar ese peso. Y, por supuesto, las mujeres también. Por eso las tabernas y los burdeles se habían convertido en dos de los rasgos definitorios de Horario, y en sus negocios más rentables. Las tabernas se agrupaban principalmente alrededor de los distritos de entretenimiento de la ciudad, mientras que los burdeles se concentraban por completo en una sola zona, el barrio del placer. A diferencia de las tabernas dispersas por la ciudad, todos los burdeles del barrio del placer estaban bajo la administración de la familia Ishtar, una organización masiva que había convertido el placer en una forma de arte. Las calles cobraban vida por la noche. Decenas de prostitutas se alineaban en las aceras, la mayoría de ellas amazonas vestidas con poco más que tiras de tela que apenas podían considerarse ropa. Pero cuanto más se adentraba uno, más diversa se volvía la selección: hombres bestia, enanos, incluso algunos elfos. Las prostitutas enanas eran raras. Suelen ser de complexión robusta, incluso musculosa, y pocos hombres compartían ese gusto, lo que hacía que su número fuera reducido. Los hombres bestia y los palums, en cambio, eran mucho más comunes. Las mujeres bestia a menudo poseían una belleza impactante, casi exótica. Esos rasgos animales no hacían sino aumentar la emoción para los aventureros que buscaban algo salvaje. En cuanto a las mujeres palum, su aspecto pequeño y juvenil atraía a clientes con intereses especiales. Y luego estaban los elfos. Las prostitutas elfas eran escasas y ruinosamente caras. La mayoría de los elfos jamás se rebajarían a tal oficio, lo que solo hacía que las pocas que lo hacían fueran aún más codiciadas. Para los hombres que podían pagarlas, eran tesoros por los que valía la pena vaciar sus arcas. Naturalmente, quienes frecuentaban el barrio del placer no eran solo aventureros. 8. Muchos dioses también vinieron aquí. Hermes era uno de ellos. Para cuando las calles se iluminaron con farolillos rojos, él ya estaba sentado en una de las tabernas regentadas por burdeles, un lugar donde el licor y la lujuria iban de la mano. Era un establecimiento grande. La planta baja servía como salón principal de la taberna, mientras que varias habitaciones privadas se alineaban en los pasillos laterales. Los aventureros de clase alta preferían este lugar: buen alcohol, bellas compañías y una atmósfera que susurraba lujo en lugar de sordidez. Señor Hermes, el hombre ha llegado. La voz de su capitán llegó a sus oídos justo cuando Hermes disfrutaba de la vista exterior, observando cómo una impresionante cortesana tras otra desfilaba ante las ventanas. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿Se le ha informado a Ishtar? Sí. El mensaje se transmitió a través de uno de sus clientes mecenas. Lady Ishtar ya debería saberlo. Excelente. Veamos entonces cómo se desempeña nuestro hombre extraordinario esta noche. Si este objetivo era realmente uno de los peones de Loki, ni él ni Ishtar lo dejarían pasar desapercibido. Pero si no lo era, entonces no había manera de que el hombre abandonara el barrio del placer sin revelar algo útil. En cualquier caso, Hermes esperaba con ilusión el espectáculo. Trago. Raúl Nord tragó saliva con dificultad en el momento en que puso un pie en el barrio del placer. No era su primera vez allí, pero cada visita lo dejaba igualmente abrumado. Dondequiera que miraba, amazonas paseaban con atuendos reveladores, su piel bronceada brillando bajo las linternas. Cada una atraía su mirada sin esfuerzo, y por mucho que lo intentara, no podía dejar de mirarlas. Qué raro. No suelo encontrar a las amazonas tan atractivas. ¿Por qué esta noche? Tiona y Tione eran ambas ejemplos perfectos de belleza amazónica, figuras perfectas, encanto feroz, pero de alguna manera, ninguna de ellas desprendía ese tipo de atractivo crudo y magnético. A Raúl siempre le habían gustado las mujeres maduras, con curvas y de carácter apacible. El carácter impulsivo y fogoso de la mayoría de las amazonas solía repelerlo por completo. 9. Si tuviera que elegir, Lady Rivera se ajustaba mucho más a su tipo. Bella, elegante, digna. Pero también aterradora. Tan solo imaginar su expresión severa aniquilaba cualquier rastro de atracción.
Sería como si tu madre te mirara con reproche en medio de una fantasía. ¿Y qué hay de los elfos? Su mirada se desvió, y se detuvo en seco. Una elfa se encontraba a pocos pasos, vestida apenas con cintas de seda brillantes que apenas se ceñían a sus curvas. Su sonrisa era suave y seductora, y su cabello dorado reflejaba la luz de la lámpara mientras su esbelto cuerpo se movía con una gracia deliberada. A Raúl se le secó la garganta. Antes de darse cuenta, ya estaba moviendo los pies. Disculpe, ¿está usted libre esta noche? La elfa le echó una mirada, y su sonrisa floreció al instante. ¿Me invita a una copa, señor? Sí, eso es. Eso es correcto. Maravilloso. Su voz era como la miel. Antes de que él pudiera reaccionar, ella deslizó su brazo entre el de él y se pegó a él. Oh, dioses del cielo. Su perfume era ligero, casi imperceptible, dulce, floral, embriagador. El calor de su cuerpo contra su brazo lo dejó atónito. Raúl nunca había experimentado nada parecido. Su corazón latía con fuerza. La cortesana elfa lo condujo al interior de una de las tabernas más caras de todo el barrio del placer. La dueña, otra mujer voluptuosa, los saludó con una sonrisa pícara. Vaya, vaya. Buena captura. Le echó una rápida mirada a Raúl, con un destello de diversión en los ojos, y luego señaló una de las habitaciones privadas. Tu lugar habitual sigue abierto, pero ya sabes el precio. No te preocupes, respondió la elfa con un guiño. Ella tiró de Raúl, conduciéndolo hacia la habitación apartada. La puerta se cerró tras ellos, aislando el ruido de la taberna de fuera. En el interior, la iluminación era tenue y dorada, bañando todo con una cálida bruma. Estantes repletos de licores selectos adornaban las paredes. En un rincón, una espaciosa bañera humeaba suavemente, y una gran cama con forma de corazón presidía el centro de la habitación. Incluso para alguien tan nervioso como Raúl, el montaje resultaba casi vertiginoso. 10. Este lugar. La cortesana elfa sonrió dulcemente, con un brillo de diversión en los ojos, mientras lo guiaba hacia el armario. Señor Raúl, ¿qué le parece si empezamos con una copa? Sí. Claro. Ella sirvió el vino con un movimiento lento y deliberado, y mientras las copas chocaban entre sí, Raúl no tenía ni idea de que acababa de caer directamente en la trampa. 11. Capítulo 84. El encanto de la cortesana élfica. En este momento, la mayoría de los miembros de la familia Loki estaban reunidos en el comedor, picando algo mientras veían una película. En una pared se había instalado una enorme pantalla negra que en ese momento mostraba éxito de taquilla de Beasman. Como Raúl resistió la tentación. Madre mía. Raúl está viviendo un sueño. Una elfa. No, no una elfa cualquiera, una cortesana del barrio del placer. He estado allí muchísimas veces y jamás he visto a una elfa trabajando allí. Todos los hombres en la sala ardían de celos. Para empezar, no había muchos elfos en el barrio del placer. Rara vez los elfos caían tan bajo. Eso los convertía en bienes increíblemente raros allí abajo. Y esta, no solo era hermosa. Tenía una figura espectacular, una sonrisa dulce y ese aura de madurez que podía derretir a cualquier hombre. Que todas esas características se reunieran en una sola mujer, y que fuera Raúl, de entre todas las personas, a quien se acercó esta noche, era demasiado. Todos los hombres que lo veían no podían evitar sentir lo mismo que suertudo. Las mujeres de la familia, sin embargo, se mostraron mucho menos impresionadas. Las cortesanas elfas ya son bastante raras. ¿Que Raúl se encuentre con una por casualidad? Por favor. Debería haberse dado cuenta de lo descabellado que era eso desde el principio. Exacto. Si hubiera usado un mínimo de sentido común, se daría cuenta de que algo anda mal. ¿Crees que está fingiendo? Imposible. Esa reacción es demasiado real. Mírale la cara. Se le salen los ojos de las órbitas, tiene la nariz prácticamente pegada al pecho de ella y está babeando. Babeando de verdad. Ese idiota está completamente enamorado de ella desde el momento en que sonrió. Todas las mujeres presentes sabían perfectamente lo que estaba pasando. Raúl había picado el anzuelo. Ahora solo hacía falta un poco más de provocación, y soltaría hasta el último secreto como un perro bien adiestrado moviendo la cola. Todos suspiraron y negaron con la cabeza. Esto fue simplemente patético. Tiona hizo un puchero. Lo sabía. Así fue como se filtró la información sobre Tione y yo la última vez. Fue Raúl quien habló de más. Ni me lo recuerdes, gruñó Tione, apretando el puño. Ahora mismo, tengo 12.
Unas ganas tremendas de darle un puñetazo en la cara a ese idiota. En pantalla, Raúl estaba completamente embelesado por la cortesana, con una expresión lánguida e impotente. Los ojos de Tione se oscurecieron. Parecía a punto de estamparlo contra la pared. Al otro lado de la mesa, Loki dio un sorbo despreocupado a su bebida, sonriendo con sorna. Ese tipo siempre ha tenido debilidad por las mujeres maduras. En el momento en que una coquetea un poco con él, está perdido. Su mirada se deslizó hacia Finn y Gareth. Bueno, muchachos, ¿qué les parece esa cortesana? Los dos intercambiaron miradas incómodas. ¿Seguro que quieres hacernos esa pregunta? Sus expresiones lo decían todo mientras ambos lanzaban una rápida mirada hacia Rivería, cuyo rostro ya estaba ensombrecido. Los elfos eran orgullosos y elegantes por naturaleza. Vivían según sus principios, y la mayoría de ellos sentía una aversión extrema por todo aquello que consideraban impuro. Muchos incluso rechazaban el contacto físico con los de su propia especie, y mucho menos con los de otras. Así que, para una elfa, acabar siendo cortesana. Aunque Rivería entendiera que cada uno tenía su propio destino, no podía mostrarse precisamente alegre al respecto. Cobarde, murmuró Loki entre dientes antes de volverse hacia Tsuna. Oye, Tsuna. ¿Qué opinas de ese elfo caído? Tsuna ladeó ligeramente la cabeza. Es muy guapa. Aunque, la verdad, todos los elfos lo son. Nunca he visto uno feo. La señorita Loki, seguramente también es una aventurera, ¿no? Lo más probable es que sí. Aunque sea una cortesana, sigue siendo una elfa, lo que significa que posee un don natural para la magia. Sin embargo, casos como el suyo son raros. Apostaría a que Istar ya la ha reclamado como una de las suyas. Entonces tiene sentido, asintió Tsuna. Yo también lo pensé. Raúl actúa como si estuviera bajo el efecto de un hechizo. La expresión de Loki se endureció de inmediato. ¿Encanto, eh? Sí, los elfos con una fuerte actitud mágica suelen despertar habilidades como esa. Que sea una habilidad o un hechizo depende del talento de la persona. Pero si puede usarlo con tanta eficacia, no es una mujer cualquiera, sino una aventurera capaz por derecho propio. TCH. Parece que la suerte de Iltar sigue intacta, añadió Loki con un suspiro. 13. Puede que la cortesana elfa no fuera poderosa en combate, pero con una habilidad de encanto combinada con su trabajo, era la espía perfecta para recopilar información. Rivería finalmente exhaló en silencio, recuperando la compostura. En lugar de lamentarse por cómo uno de los suyos había caído tan bajo, estaba más preocupada por Raúl. ¿Tsuna, estará bien en ese estado? No hay problema, respondió Tsuna con calma. Para evitar que filtre información innecesaria, ya le hice una sugestión a Raúl. A través del mundo onírico que Ice experimentó, le implanté los recuerdos correspondientes para asegurarme de que no filtre información innecesaria. Añadió con ligereza, por supuesto, primero le pregunté a Raúl. Él mismo aceptó el implante de memoria. Rivería asintió, tranquilizada. Siempre y cuando Raúl hubiera dado su consentimiento, no había ningún problema. Ja. Así que el idiota está tan desesperado por no arruinar esta misión, solo para terminar siendo completamente derrotado por Loki de todos modos, murmuró Tione secamente. Tiona soltó una risita burlancia. Sí, seguro que es porque Loki amenazó con destruir la mitad de su futura felicidad. Medio. Todos los aventureros varones presentes en la sala hicieron una mueca de dolor. Un escalofrío colectivo y agudo recorrió al grupo. Perder la mitad de algo no significaba que la otra mitad seguiría funcionando. Una vez que un lado queda aplastado, el resto también corre el riesgo de quedarlo. Para cualquier hombre, ese tipo de castigo era devastador. En comparación, la hipnosis, la manipulación de la memoria o cualquier otro castigo sonaban misericordiosos. Tiona frunció el ceño mientras volvía a mirar la pantalla, donde Raúl tenía ahora la mirada perdida y se tambaleaba ligeramente. Tsuna, ¿hay alguna forma de contrarrestar un encanto como ese? No hace falta complicarse, dijo Tsuna. Un encanto de nivel normal no afecta demasiado a los aventureros con resistencia anormal. Raúl solo cayó en la trampa porque esa cortesana estaba usando objetos o habilidades especiales para amplificar el efecto. Además, estaban en un espacio reducido. Según lo que observó, Raúl ya había sido influenciado antes de entrar en la habitación privada. Pero la verdadera pérdida de control se produjo una vez. 14. Dentro. Mientras no dejes que te arrastre a una habitación sellada como esa, concluyó Tsuna, su encanto no funcionará tan bien. 15. Capítulo 85.
Información sin protección, habilidad de encanto más objetos encantados más un espacio confinado igual Raúl Nord, a pesar de su resistencia anormal, logró encantar con éxito. Istar se lució, murmuró Loki. Realmente acumuló los efectos del hechizo. ¿Crees que solo busca información sobre la familia Loki? ¿O tal vez solo quiere humillarte, señorita Loki? Tsuna no estaba seguro de cuál era la verdad. Probablemente ambas. Si no hubiéramos tomado precauciones, Raúl habría abierto una brecha enorme en nuestra seguridad. Pero ahora está bien. El poder divino de Loki para saber si alguien mentía dependía de la propia consciencia del mortal. Aunque técnicamente alguien mintiera, mientras creyera que lo que decía era verdad, un dios no podría detectar el engaño. Eso significaba que, alterando o implantando recuerdos con cuidado, se podía distorsionar fácilmente la percepción que un dios tenía de lo que era real o falso. Por supuesto, lo mejor era hacerlo con el consentimiento del sujeto. De lo contrario, resultaba un tanto inmoral. Aún así, las cortesanas de este mundo son muy profesionales. Aunque Tsuna solo tenía 13 años, no pudo evitar echar una mirada a la figura de la cortesana elfa. Todas y cada una de las mujeres del barrio del placer tenían un cuerpo espectacular, sin excepción. Bueno, salvo quizá las chicas Payum. Su costumbre de ser de tamaño infantil permanente era, sin duda, única. Tras ese fugaz pensamiento, Tsuna se centró en los detalles que realmente importaban. Lleva consigo bastantes herramientas ocultas, comentó en voz baja. La bolsita que llevaba en la cintura, ese pequeño frasco que colgaba de su pecho y esos pendientes tan especiales. Unas cuantas dosis de afrodisíaco, combinadas con sus habilidades naturales y su magia, la combinación perfecta para hechizar a su objetivo y sonsacarle la información que desee. La sinergia entre las habilidades de Falma y el equipo encantado de este mundo era sencillamente aterradora. Miren a Raúl ahora mismo, su rostro estaba rojo brillante, sus ojos vidriosos y aturdidos. Si esto fuera un anime para mayores de 13 años, sus pupilas ya se abrían. 16. Convertido en corazones rosas. Ya corrompido, ¿eh? Murmuró Tsuna con un suspiro. En ese momento, Raúl estaba completamente ido. Nunca había mostrado mucha resistencia hacia las mujeres maduras, y ahora, bajo el suave asalto del toque de la cortesana elfa, su cuerpo se sentía débil y sin huesos, tendido lánguidamente contra su pecho. Señor Raúl, debe estar usted agotado después de regresar de esa expedición, ¿verdad? Su voz suave y delicada le llegó al oído, y después de pasar tanto tiempo rodeado de mujeres duras y dominantes, Raúl no pudo evitar relajarse. Se movió un poco, apoyando la cabeza en su muslo. No estuvo tan mal. El capitán y los demás se encargaron de lo más importante de la expedición, así que no tuve que hacer prácticamente nada. Soltó una risita aturdida. Aún así, no esperaba un incidente a ese tipo esta vez. ¿Algún incidente? Las orejas puntiagudas de la cortesana se movieron con curiosidad. ¿Quieres decir que ocurrió algo inusual en la mazmorra? Sí. Se podría decir que fue una anomalía. Era la primera vez que veía a un Goliat de piel negra. Sus ojos se iluminaron al instante. Las noticias sobre Big Dungeon siempre llamaban la atención. ¿Un Goliat de piel negra? No soy un aventurero, pero mis clientes me han dicho que los Goliath suelen ser de color bronce. Raúl sonrió, hinchando un poco el pecho. Exacto. Por eso dije que era la primera vez que veía algo así. Y aquello no solo tenía un aspecto diferente, sino que era más fuerte. Aunque era un jefe de piso, tenía una regeneración increíble. La magia antiácida más potente que usamos no pudo corroer su piel. ¿Y esa piel negra? No era solo color. Hacía su cuerpo aún más resistente. Vi con mis propios ojos cómo la lanza del capitán luchaba por atravesarla. La cortesana parpadeó, entre el asombro y la incredulidad. Raúl no sonaba como un simple espectador, sino como alguien que lo había vivido. Señor Raúl, entonces su capitán debe ser increíble, ¿eh? Por supuesto, dijo Raúl con orgullo. El capitán es increíble. Su tono cambió a uno de genuina admiración. Los Payums nacen con complexión pequeña y poca fuerza. Solo destacamos en agilidad y destreza. Aún así, el capitán alcanzó el nivel 6. Quizás sea puro talento, pero creo que también es fuerza de voluntad. Casi nadie puede superar sus límites como él lo hizo. 17. Sonrió levemente. Y últimamente, no es solo el capitán. Las que se unieron hace un par de años, Tiona y Tiona y Ryute, son aterradoras a su manera. Se estremeció un poco solo con mencionarlos.
Aparte de la magia, en todo lo demás, fuerza bruta, resistencia, combate cuerpo a cuerpo, dominan por completo. Son incluso más fuertes que los gorilas de lomo plateado. Literalmente los he visto patear monstruos de la mazmorra como si fueran juguetes. A diferencia de cuando habló de Finn, esta vez no había admiración, solo trauma. Pobre hombre. Pensó la cortesana, reprimiendo una risa. Inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. Señor Raúl, ¿de verdad les tiene tanto miedo a esas dos amazonas? Hay muchas cortesanas amazonas en el barrio del placer. ¿Son tan diferentes? La respuesta de Raúl fue instantánea y absoluta. Completamente diferente. Las chicas amazonas de aquí, me he fijado en ellas. Tienen ese tipo de belleza salvaje audaces, seguras de sí mismas, naturalmente llamativas. Pero Tiona y Tione son totalmente diferentes. Ahora parecía más serio que en toda la noche. La personalidad de Tiona está bien. De hecho, es un poco infantil. Pero no tiene nada de salvaje. Tione, en cambio, es pura rebeldía, pero su personalidad, terrible. Es ruidosa, descarada y, a veces, simplemente está loca. Suspiró profundamente. Si buscas a alguien con buena personalidad y una figura estupenda, esa sería Lady Rivera. Lady Rivería. Los ojos de la cortesana se abrieron desmesuradamente, brillando como piedras mágicas. Aun siendo cortesana, seguía sintiendo una profunda reverencia por los altos elfos, y Rivería Aljosalf era prácticamente de la realeza entre ellos. Lady Rivera no solo es hermosa, sino que además es elegante, serena y su figura es increíble. Pero siempre tiene esa expresión severa, y su voz. Hay en ella una autoridad natural que te pone la piel de gallina. Soltó una risita débil. Es difícil siquiera pensar en ella de esa manera. ¿De verdad te atreviste a pensar así de Lady Rivera? Los ojos de la cortesana se abrieron aún más. Sinceramente, no podía creer la osadía de aquel hombre. Los aventureros sí que eran intrépidos. Raúl se limitó a encogerse de hombros, con una expresión que casi parecía 18. Orgullosa de su propia imprudencia. Y además de ellos, añadió con una sonrisa, el nuevo miembro de nuestra familia también es realmente impresionante. La sonrisa de la cortesana se ensanchó. Excelente. Ella se inclinó más hacia él, dispuesta a dejar que siguiera hablando. 19. Capítulo 86. Maldita sea. Raúl está anotando demasiados puntos. Un nuevo recluta. La cortesana elfa apartó de inmediato sus pensamientos anteriores. Este era el tipo de información que Lady Star mataría por conseguir. Sus orejas puntiagudas temblaban de excitación. Señor Raúl, el recién llegado es tan fuerte como el capitán Finn. El novato y el capitán. Sí, son bastante increíbles. El tono de Raúl era ligero y soñador, pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Nuestro nuevo recluta es realmente excepcional. Quizás aún no esté al nivel del capitán, pero sus habilidades son un gran activo para la familia. Hizo una pausa, esforzándose por encontrar las palabras. El recién llegado puede, crear a alguien. Frunció ligeramente el ceño, arrastrando las palabras mientras intentaba recordar. No conocemos todos los detalles, pero Lady Loki lo dejó claro: esta novata recibirá el mismo trato que Ice. ¿El mismo trato que la princesa Espada? Los ojos de la cortesana elfa se abrieron de par en par. Aquello fue una revelación impactante. La princesa de la Espada era la aventurera más talentosa de toda Ciudad Laberinto. Había alcanzado el nivel 2 en tan solo un año. Ahora, con solo 12 años, ya era de nivel 5, un récord que la colocaba en la cima de cualquier familia a la que se uniera. Y ahora la familia Loki tenía una recién llegada a la que comparaban con ella. El solo hecho de imaginar el potencial que eso implicaba hizo que el pulso de la cortesana se acelerara. ¿Tan fuerte? Una prodigio al mismo nivel que la princesa de la espada. ¿Qué clase de persona es esta recién llegada? Raúl, aún medio perdido en la bruma de Charm, no pudo evitar hablar. La novata, Lady Loki los mantiene en secreto. Ninguno de nosotros sabe mucho. Nos han dicho a todos que guardemos silencio y nos aseguremos de que ninguna otra familia se entere. Soltó una leve risita. Pero supongo que compartir un poco no hará daño. De todas formas, no es que sepamos mucho. El resto probablemente solo lo saben el capitán y los altos mandos. ¿Información que solo conocería un capitán? La cortesana aguzó el oído. Aquella era información importante. He oído que el novato puede invocar marionetas realmente poderosas. 20. ¿Marionetas?
La cortesana parpadeó, momentáneamente desconcertada. Su imaginación se disparó, tratando de comprender cómo algo así podía poner a alguien al mismo nivel que la princesa de la espada. Y tienen todo tipo de habilidades extrañas. Una de ellas, creo, les permite guardar cosas dentro de su marioneta. ¿Guardar cosas dentro? Sus ojos se abrieron aún más, y su respiración se aceleró. ¿Una habilidad espacial? Si eso era real, era algo monumental. Y por la forma en que hablaba Raúl, esa no era su única habilidad. No es de extrañar que Loki se hubiera esforzado tanto por ocultar la identidad del recién llegado. Alguien así no podía permitirse ser visto todavía. En cuanto al resto, no tengo ni idea, murmuró Raúl. La información del novato es clasificada. Tendrías que preguntarle al capitán. A la mismísima Lady Loki. Hasta ahí pudo llegar. La cortesana lo entendió. Ese era el límite del conocimiento de Raúl. Aún así, incluso esto era invaluable. Era la única pista sobre el misterioso nuevo miembro de la familia Loki. Toc, toc, toc. El golpeteo rítmico la sacó de sus pensamientos. Rápidamente agarró la pequeña bolsa que llevaba en la cintura y la golpeó suavemente contra la nariz de Raúl. En el momento en que rozó su piel, sus ojos se cerraron lentamente y cayó en un sueño profundo. Perfecto. La cortesana se giró y abrió la puerta. Aisa. Sí. Liz, estoy aquí por órdenes de Lady Ishtar. Aisa entró y su mirada penetrante captó de inmediato la imagen de Raúl inconsciente, tendido en la cama. Una leve sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Lady Ishtar considera la información del recién llegado de máxima prioridad. Para profundizar en el asunto, se le asigna al hombre extraordinario. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. De ahora en adelante, ese debe ser tu único objetivo. Manténlo cerca, cuídalo y obtén toda la información posible sobre ese recién llegado, especialmente a través de contactos personales. Cultívalos bien. La expresión de la cortesana se tornó seria. Lo entendía perfectamente. Mantener esa relación significaba una cosa: asegurarse de que durara. 21. Entiendo. Aisa asintió levemente. Bien. Hazlo bien. Se dirigió hacia la puerta, pero luego miró hacia atrás. Últimamente, con el nuevo miembro de la familia Loki presumiendo más, es solo cuestión de tiempo que el secreto salga a la luz. Ese hombre tiene un estatus importante en la familia. Es nuestra mejor baza para descubrir la verdad. Su voz se suavizó ligeramente. Se te ha brindado una oportunidad única. Si la aprovechas bien, conseguirás lo que siempre has deseado. Ella sonrió levemente. Después de todo, tu raza y tus habilidades son raras, y Lady Ishtar te mantuvo cerca por una razón. La cortesana elfa inclinó profundamente la cabeza. Por favor, no te preocupes. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Como persona dotada de la habilidad de encanto desde su nacimiento, sabía exactamente dónde radicaban sus puntos fuertes. Si las usaba bien, la bendición de Lady Ishtar finalmente le concedería algo mucho más allá de la supervivencia a la libertad. Después de que Aisa se marchara, la cortesana se volvió lentamente hacia la cama. Ella contempló a Raúl, que dormía plácidamente, con una expresión que era un torbellino de emociones. Luego, poco a poco, se fue transformando en resolución. Se inclinó, con los labios cerca de su oreja, y susurró suavemente: lo siento mucho, señor Raúl. Pero parece que mi libertad solo puede llegar a través de usted. Soy una mala mujer. Por favor, perdóname. La libertad que anhelo. Solo puedo alcanzarla de esta manera. Mi cuerpo es todo lo que puedo ofrecer a este mundo. Por favor, déjame usar el tuyo para ganar el mío. De vuelta en el comedor de la familia Loki, la pantalla se había apagado. Pero la voz de la cortesana, esas últimas palabras, resonó con total claridad a través de los altavoces. Todos los aventureros varones presentes en la sala se quedaron paralizados, con el rostro desencajado por la envidia, la incredulidad y la rabia. Maldita sea. Ese bastardo de Raúl se sacó la lotería. De alguna manera, Raúl había terminado con una cortesana elfa que poseía la habilidad de encanto. Ese hombre tenía todas las ventajas posibles acumuladas a su favor. 22. Hace unos instantes, todos se reían de su desgracia. Ahora, todos y cada uno de ellos querían cambiar de lugar con él. 23. Capítulo 87. Realmente lo creyó. Parece que Loki sí que ha encontrado a un chico con mucho talento. Gracias a la pequeña treta de Ishtar, Hermes lo había confirmado por sí mismo. La capacidad de invocar marionetas. ¡Qué fascinante!
Echó un vistazo a la mujer que estaba a su lado. Asfi, ¿crees que ese tipo de poder es una habilidad o magia? Asfi repasó mentalmente las palabras anteriores de Raúl y la explicación sobre esos títeres, luego respondió pensativa: señor Hermes, podría tratarse tanto de una habilidad como de magia, pero si tuviera que elegir, diría que es más probable que sea magia. Hermes arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, Lord Hermes, ¿oíste lo que dijo ese hombre extraordinario antes? Los propios títeres tienen sus propias habilidades. Eso significa que el usuario puede invocar diferentes tipos de títeres. Una sola habilidad no podría definir con precisión tantas variaciones, pero una magia con cánticos y círculos de invocación distintos sí podría. Creo que este recién llegado utiliza una forma muy especializada de magia de invocación, una que le permite invocar diferentes tipos de marionetas según la situación, maximizando las habilidades únicas de cada una. Es como una versión diferente del infierno de los 9. Aun con información fragmentada, Asfi logró elaborar una teoría bastante razonable. Es probable que la magia de este nuevo aventurero tenga un sistema de clasificación detallado, todo unificado bajo el término invocación de marionetas. No podemos estar seguros de cuántos tipos de marionetas puede invocar, pero incluso la marioneta que puede almacenar objetos, como la describió ese hombre extraordinario, no tiene nada de ordinaria. Esa es claramente una marioneta de tipo espacial. Y si es capaz de invocar a uno con ese tipo de habilidad, entonces es difícil no sospechar que también posee otras variedades. Claro, si Loki pone a esa recién llegada al mismo nivel que a la princesa de la espada, entonces apostaría a que su magia de invocación puede llamar al menos a dos tipos diferentes de marionetas. Hermes escuchó en silencio, y mientras Asfi hablaba, pudo darse cuenta de que estaba comparando al nuevo recluta de Loki con otro 9 infiernos. Pero, sinceramente, dado lo que sabían, no era una mala suposición. Solo alguien de ese nivel podría estar al mismo nivel que Ice Wallenstein, una. 24. Persona de nivel 5 confirmada. Y por lo que había dicho ese hombre extraordinario, las habilidades de los títeres eran claramente la clave para comprender esta magia de invocación. Cada marioneta tenía su propio poder único, y ya se había confirmado que una de ellas poseía propiedades espaciales. Eso por sí solo bastaba para sugerir que los demás podrían poseer habilidades igualmente poco ortodoxas. La balanza interior de Hermes comenzó a inclinarse, influenciada por el análisis de Asfi. Parece que podrías tener razón. Esa podría ser precisamente la razón por la que Loki tiene en tan alta estima a ese chico nuevo. Señor Hermes, ¿deberíamos aumentar la vigilancia sobre la familia Loki? Preguntó Asfi con cautela. Ella podía sentir que su dios quería descubrir la verdad sobre este misterioso recién llegado, pero Hermes solo negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No hay necesidad de apretar más la correa a los mocosos de Loki. Después de todo, ese hombre extraordinario entró hoy en el barrio del placer. Cuando regrese mañana, Loki sin duda se enterará. Y cuando lo haga, investigará. Con lo astuta que es, se dará cuenta de que hemos estado moviendo piezas entre bastidores. Eso solo hará que esconda aún mejor a ese niño. Claro, si Loki predice eso y decide hacer lo contrario, bueno. Entonces tendré que confiar en los esfuerzos de Ishtar. A Hermes no le importaba perder una o dos rondas. Lo que él quería era ver qué tipo de revuelo causaría este recién llegado en la ciudad laberinto. Si ese chico era realmente extraordinario, tarde o temprano ocuparía el lugar de honor en horario. O tal vez Ishtar lo arrastraría primero. En cualquier caso, Hermes no iba a tentar a la suerte. Prefirió mantenerse neutral. Dentro de los aposentos de Loki, la diosa yacía perezosamente en su cama, con las piernas extendidas sobre el regazo de Tsuna. El cebo ya está lanzado y Raúl ya ha soltado la información. Ahora solo queda dejar que los demás dioses completen los huecos con su propia imaginación. Tsuna le masajeó suavemente el pie con voz tranquila. Cuando Raúl regrese mañana, le daremos un castigo simbólico, lo justo para zanjar esta pequeña filtración de información. Después, seguiremos usándolo como mensajero. El resto. Se lo dejo a usted, señorita Loki. 25. Por supuesto, por supuesto. Solo pensar en estar alardeando de su supuesta victoria hizo que Loki sonriera como un zorro. Cuando finalmente la verdad la golpee de frente, cuando se dé cuenta de que ha estado bailando al son de mis órdenes todo este tiempo. Ah, qué ganas tengo de ver su expresión. Que se regodee por ahora. Cuando se sepa la verdad, quiero ver si todavía se ríe. Dudo.
Cuando se da cuenta de que cada uno de sus movimientos fue anticipado, y que cada uno de sus pequeños planes estuvo bajo la atenta mirada de Loki desde el principio, ningún dios podría seguir sonriendo ante tal situación. Excepto la propia Loki, por supuesto. En este punto, Tsuna ya se había adaptado completamente a su ritmo en este mundo. Había superado la fase inicial de adaptación. Ahora comenzaba la etapa de crecimiento. El próximo semestre estará dedicado por completo a su desarrollo, dijo Loki, cambiando ligeramente de tono. La próxima expedición será dentro de al menos 6 meses, tal vez incluso un año. Tras la revelación de la facción oscura, todas las familias que se adentren en la mazmorra estarán en alerta máxima. No será fácil tenderles una emboscada de nuevo. Esos supervivientes seguirán escondidos allí abajo, pero no actuarán de forma tan imprudente como antes. Por cierto, ¿tienes alguna idea de si esos rezagados siguen vivos? Lo son, respondió Tsuna con seguridad. El cabecilla es un domador de bestias y tiene a Langdon. Escapar solo no sería difícil para alguien como él. TCH. ¡Qué desperdicio! Loki chasqueó la lengua, con un destello de irritación en los ojos. Aún así, sacará rastros a ese maldito Juggernaut. ¡Qué asco! Hizo una mueca de asco solo de pensarlo. La sola idea de que esa cosa se arrastrara por ahí le ponía la piel de gallina. Si la facción oscura vuelve a hacer esa payasada, juro que vomitaré. Entonces, con un repentino estallido de energía, Loki se incorporó, con sus ojos carmesí brillando. Así que, te dejo la siguiente parte a ti. Asegúrate de que Finn y los demás se hagan lo suficientemente fuertes como 26. Para enfrentarse a ese bastardo. No te preocupes, dijo Tsuna con una sonrisa despreocupada. Les daré muchas oportunidades para que se topen con el Juggernaut de primera mano. Me imagino que Riveria será la primera en odiarlo de verdad. PFFT. Loki no pudo evitar soltar una carcajada al pensarlo. Riveria y Juggernaut, ¿eh? ¡Qué combinación tan terrible! Su magia más poderosa contrarrestada por completo. Oh, se va a poner furiosa. La imagen de la siempre serena Riveria perdiendo la compostura bastó para que Loki se riera aún más. Sinceramente, presenciar las desgracias de su vicecapitana podría haber sido la forma de entretenimiento favorita de Loki. 27. Capítulo 88. Lo siento, señor Raúl. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué demonios? Raúl despertó parpadeando, aún enredado entre las suaves sábanas. La confusión en su cabeza comenzó a disiparse, reemplazada por el doloroso vacío en su cuerpo. ¡Ay, mi espalda! Me duele. Como aventurero de nivel 4, esto era algo totalmente nuevo para mí. No era el cansancio habitual de la batalla. Era algo completamente distinto. Una fatiga más profunda, casi abrasadora, nacida de un esfuerzo mucho más íntimo. Entonces, de repente, los recuerdos de la noche anterior volvieron a aflorar. No solo los fragmentos de ayer, sino también las partes que habían sido alteradas. ¿Qué demonios? Raúl se quedó paralizado. No podía creer lo había pasado la noche en el barrio del placer. Peor aún, su primera vez había sido con un elfo. Se atrevió a echar una mirada a su lado. La hermosa elfa seguía durmiendo plácidamente, con el rostro sereno y tranquilo. ¿Qué debo hacer? Raúl no tenía ni idea de cómo manejar esto. Nunca antes se había encontrado en una situación así. Es más, ni siquiera estaba seguro de qué tipo de situación era. Un momento. ¿No se suponía que yo debía estar aquí entregando información para Lady Loki? Entonces, ¿cómo diablos terminé en la cama con una cortesana elfa? Sus pensamientos eran un caos. Ya no sabía qué creer. Sin embargo, los recuerdos de la noche anterior eran vívidos, innegables. Lo único que quería ahora era entender qué demonios había pasado. Pero, con el elfo aún dormido a su lado, Raúl decidió que era más seguro no moverse. Cerró los ojos de nuevo, fingiendo seguir dormido. Señor Raúl. Una voz suave le llamó. Señor Raúl. La segunda llamada finalmente lo sacó de su aturdimiento. Abrió los ojos lentamente y casi dejó de respirar. La elfa que estaba a su lado estaba despierta, mirándolo con un rostro cansado y algo pálido. Aún así, se veía aún más hermosa que la noche anterior. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. 28. Raúl se incorporó de golpe, presa del pánico, y con ese movimiento tiró de la manta hacia abajo. La sábana se deslizó de los hombros desnudos de la mujer, y sus pupilas se dilataron al instante. PFFFT. Demasiado delicado. Demasiado pálido.
Demasiado suave. Demasiado. Un torrente de sangre le subió directamente a la nariz, brotando como una fuente carmesí. Sí, técnicamente ya era adulto, pero eso no significaba que estuviera preparado para esto. Sobre todo porque todo había sucedido de forma confusa. Su cuerpo reaccionó por puro instinto. Y esa reacción hizo que la cortesana elfa se estremeciera de sorpresa. Señor Raúl. Ella se acercó a él, pero Raúl se tapó la nariz rápidamente con la mano y la hizo retroceder con un gesto. Sus ojos volvieron a recorrer su cuerpo sin querer, lo que solo empeoró la hemorragia nasal. Esperen, esperen, estoy bien. Estoy bien. Tartamudeó, con la voz amortiguada por la mano. Solo. Me acaloré un poco, eso es todo. Desvió la mirada con desesperación, intentando no mirar a ningún lugar peligroso. La elfa parpadeó confundida, luego siguió su mirada hacia abajo y, cuando comprendió, soltó una risita suave. Lo entiendo. Señor Raúl, usted puede encargarse usted mismo. Con una leve sonrisa, volvió a arroparse con la manta, cubriendo su piel desnuda. Raúl tardó varios minutos en detener la hemorragia. Se echó agua fría en la cara, se limpió y regresó con semblante avergonzado. El elfo se sentó en silencio en la cama, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Lo siento, yo. Todavía no sé tu nombre, dijo, frotándose la nuca. Lise. Lise y Silma. Señorita Lise. Sobre anoche, nosotros. Señor Raúl, interrumpió ella con suavidad, desde que llegué al barrio del placer y me convertí en cortesana. Usted fue mi primer cliente. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La expresión de Raúl se congeló. Sorpresa, incredulidad y algo peligrosamente parecido a la alegría se reflejaron fugazmente en su rostro. Lise no pareció sorprendida. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y triste. ¿El señor Raúl no me cree? No, no es eso. Es que me cuesta creerlo. Es decir, usted es tan hermosa, señorita Lise. No pensé que alguien como usted pudiera. 29. Sus palabras se fueron apagando. Su mente seguía confusa. No solo era hermosa, sino que era una elfa. Orgullosa, elegante, intocable. Los elfos eran prácticamente de la realeza comparados con los humanos. Que una de ellas terminara trabajando en el barrio del placer era impensable. Pero en el momento en que un elfo entró en aquel lugar, perdió su orgullo. Y esa falta de arrogancia, esa frágil elegancia, solo la hizo aún más irresistible para los hombres. La sonrisa de Lise no se desvaneció. Es porque yo era especial. Que pude conservar mi pureza hasta ahora. Oh, añadió en voz baja, ¿le gustaría al señor Raúl confirmarlo él mismo? El rostro de Raúl se puso rojo como un tomate mientras agitaba las manos frenéticamente. No. Eso no es. No hace falta. Lise soltó una risita suave y levantó la manta. Una mancha oscura y seca marcaba la sábana. Sin duda no era de su hemorragia nasal. Raúl se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Miró fijamente la marca, luego su rostro cansado pero amable. ¿Fui tan brusco? Señor Raúl, dijo ella en voz baja, ¿estaría dispuesto a comprarme? Su voz tembló ligeramente. Raúl tragó saliva con dificultad y asintió sin dudar. Señorita Lise, lo haré, señor Raúl, aún tiene una opción, murmuró ella. Soy mucho más cara de lo que usted piensa. No pudo evitar reír débilmente. Sí. Él ya lo sabía. Sus ojos enrojecidos la delataron, había estado llorando. Y Raúl se dio cuenta de que acababa de tropezar con algo imposible. Comprar la libertad de una cortesana no era algo inaudito en el barrio del placer, pero tampoco era fácil. Aún así, aquella mujer le había dado su primera vez. Una elfa, nada menos. ¿Cómo podía marcharse ahora? Sabía que era una locura. Una estupidez, incluso. Pero por una vez, quería ser estúpido. No te preocupes, dijo, enderezándose. He ahorrado bastante como aventurero de nivel 4. Pensó en el dinero que había estado ahorrando para un grimorío. ¿Qué demonios? Lo usaría para comprar su libertad. Comenzó a vestirse rápidamente, ajustándose el equipo con renovada determinación. Señorita Lise, vístase usted también. Vamos a ver a Lady Star ahora mismo. 30. Al verlo correr de un lado a otro con tanto ahínco, a Lise se le volvieron a humedecer los ojos. La redención de una cortesana, su liberación, era casi inaudita. Y ella, más que nadie, lo sabía. Aunque hubiera conservado su pureza todo este tiempo.
No habría importado si el destino no hubiera puesto a Raúl en su camino. Porque no era libre. Era uno de los proyectos especiales de Lady Star, una herramienta, un peón en los planes de la diosa. Raúl quizá pensaba que la estaba salvando. Pero ella sabía la verdad. Su único propósito siempre fue ser utilizada en su contra. Lo siento, señor Raúl. 31. Capítulo 89. El significado del fortalecimiento. Otra mañana fresca. Aunque afuera hacía el mismo calor de siempre, la habitación se mantenía agradablemente fresca. Así que cuando Tsuna abrió los ojos, sintió confort, no calor. Tumbado en la cama, Tsuna giró la cabeza hacia la puerta con expresión de desconcierto. ¿Qué está pasando últimamente? ¿Por qué hay alguien esperando fuera de mi puerta todas las mañanas? Ayer habían sido Tione y Ice. El día anterior, también Tiona y Tione. Suspiró y negó con la cabeza. Aún así, se levantó y caminó directamente hacia la puerta. Ice. Afuera estaba Ice Wallenstein, vestida con su habitual mono blanco. Ella permaneció allí en silencio, con su expresión inexpresiva de siempre, dejando a Tsuna momentáneamente sin saber qué decir. ¿Has llegado temprano otra vez? Ayer estuve muy ocupada. Pensé que hoy estarías libre. Esa respuesta pilló a Tsuna desprevenido. Ice, la próxima vez, solo dime si necesitas algo. No tienes que esperarme en la puerta todas las mañanas. Oh. Ella asintió obedientemente. Quería preguntar sobre el plan de fortalecimiento. Loki dijo que no estaba incluido. Su tono era tranquilo, pero Tsuna notó su deseo de hacerse más fuerte seguía intacto. Aún así, la ansiedad que antes la atormentaba se había atenuado. Ahora, en sus ojos dorados brillaba una luz distinta, el reflejo de dos personas muy queridas para ella. Sus labios se entreabrieron ligeramente. El mundo de los sueños. Quiero volver allí. Fuerza y el mundo de los sueños. Tsuna comprendió inmediatamente por qué ella había estado parada en su puerta tan temprano. Aún así, tenía que dar explicaciones. No se puede entrar libremente al mundo de los sueños, dijo con suavidad. Aunque lo he diseñado para que la gente no confunda los sueños con la 32. Realidad, entrar con demasiada frecuencia puede hacer que uno se vuelva adicto a la paz y la belleza que allí se encuentran. Así que no puedo permitirte entrar así como así. La decepción en la expresión de Ice era evidente. Hacerse más fuerte era importante, pero poder volver a ver a sus padres en el mundo de los sueños significaba aún más. Por desgracia, el único que podía enviarla allí se negó a hacerlo. Tal como Loki le había advertido. Entonces, ¿qué debo hacer para entrar? Preguntó en voz baja. Ice, el mundo de los sueños tenía como objetivo aliviar tu ansiedad respecto a tu fuerza, explicó Tsuna. En aquel entonces, tu estado mental era frágil, así que te envié allí para ayudarte a encontrar el equilibrio, para aliviar ese miedo. Pero nunca tuve la intención de que te quedaras allí. Si te sumerges demasiado en ese sueño, te quedarás atrapado en el pasado. ¿Y qué pasará con la gente que te espera en el mundo real? Rivería. La primera persona en la que pensó Ice fue en Rivería. Desde que la rescataron, Rivería había sido quien la cuidaba, vigilándola con una calma y una fuerza que Ice no podía comprender del todo. Y no solo en Rivería. También tenía amigos que la esperaban. En sus sueños, la madre y el padre estaban congelados en el tiempo. Pero la gente de fuera. Ellos vivían ahora. No puedo quedarme en el mundo de los sueños para siempre. Ice se dio cuenta de eso por sí misma. Tal vez. De vez en cuando. Solo una vez de vez en cuando. Preguntó esperanzada. De vez en cuando está bien. Ese pequeño permiso bastó para levantarle el ánimo. No estaba segura de qué significaba ocasionalmente, pero era mejor que estar completamente excluida. En cuanto al plan de fortalecimiento, continuó Tsuna, siempre estuvisteis incluidos. Ese plan se hizo para todos vosotros. Ice parpadeó, mirándolo fijamente sin expresión durante unos segundos antes de que su rostro volviera a ensimismarse. Loki. Malo. Quien le había dicho que no formaba parte del plan había sido Loki. Si Tsuna dijo lo contrario, entonces Loki debió haber mentido. ¿Ya has desayunado? Preguntó. Ella negó con la cabeza. No. 33. Entonces espérame. Comamos juntos. Milímetros. Tsuna volvió a entrar, se cambió de ropa, se lavó rápidamente y regresó. Junto con Ice, se dirigieron al comedor. Llegaron temprano, pero la cocina llevaba abierta incluso antes.
Tras pedir el desayuno, ambos se sentaron en una mesa vacía. Entonces, comenzó Ace, ¿qué es exactamente el plan de fortalecimiento? ¿Loki no te contó nada al respecto? No. Suna suspiró, pensando un momento antes de explicar. El plan de fortalecimiento está diseñado para abordar las debilidades actuales de cada persona. Finn, Gareth y Riveria tienen cada uno sus especialidades. Cuando los tres luchan juntos, pueden superar sus límites teóricos. Pero si se ven obligados a separarse, cada uno se vuelve vulnerable de maneras específicas. Así que este plan se centra en eso, en la formación especializada para subsanar esas debilidades. Esta vez Ace escuchó con atención, con el ceño ligeramente fruncido por la concentración. Así que se trata de reforzar aquello en lo que somos malos. Para afrontar combates más complicados, murmuró, exacto, asintió Tsuna. En realidad, tu situación es mejor que la de ellos. Te especializas en magia de mejora. Puedes controlar con precisión tu producción de maná, amplificar tus encantamientos y tu tiempo de conjuro es extremadamente corto. Eso significa que puedes alternar libremente entre el combate a distancia y el cuerpo a cuerpo. Esa es tu mayor ventaja. Pero tus puntos débiles son la fuerza física y la resistencia. Por lo tanto, tu entrenamiento se centrará en mejorar ambas. Tsuna señaló su muñeca. La pulsera de gravedad que te di es clave para eso. Aplica presión en todo el cuerpo, obligando a tus músculos a adaptarse y fortalecerse. El resto de tu programa se basará en el entrenamiento con pesas. Y no eres el único, Rivera, Finn, incluso Gareth tienen áreas que necesitan remendar. Gareth también. Ace ladeó la cabeza, sorprendida. Sí. Para él, se trata de llevar su fuerza y resistencia al límite absoluto, y luego aumentar su agilidad y destreza. Una vez que los aventureros alcanzan cierto nivel, el crecimiento debe ser equilibrado, no solo centrado en un área. Aquellas áreas en las que eres bueno deben ser llevadas al límite. En aquellas 34. En las que eres débil, debes subsanar esas carencias. Eso es lo que deben hacer los aventureros de alto nivel. Tsuna creía que esa era la esencia del verdadero progreso. Los aventureros de bajo nivel podían permitirse especializarse. Pero una vez que ascendías lo suficiente, la especialización te volvía predecible, un blanco fácil. Así que, al alcanzar esa altura, lo que más importaba era el equilibrio, corregir tus defectos hasta que incluso tus debilidades pudieran sostenerse por sí solas. Ese era el verdadero significado del plan de fortalecimiento. 35. Capítulo 90. El espacio de entrenamiento para el combate y los fundamentos. Tras terminar el desayuno en el comedor, Tsuna regresó a su habitación y comenzó a esbozar ideas para un nuevo espacio de entrenamiento. A diferencia del ambiente relajado de las habitaciones, esta estaría dedicada exclusivamente al acondicionamiento físico. También necesitaré una zona de combate, un lugar donde Finn y los demás puedan luchar contra monstruos que exploten sus debilidades. Todo el lugar tiene que ser extremadamente resistente. Idealmente con una función de autorreparación. Un campo de entrenamiento que se estropeara después de cada batalla sería un engorro de mantener. Lo que Tsuna quería era un espacio que pudiera resistir los embates del tiempo y reconstruirse automáticamente. De lo contrario, tendría que perder tiempo reparándolo cada pocos días en lugar de centrarse en lo importante. En cuanto al medio ambiente, me vino a la mente la imagen del gran laberinto del árbol. Esa planta era tristemente célebre por su terreno inhóspito y opresivo. Aún así, sus condiciones eran relativamente moderadas en comparación con lo que podrían haber sido. ¿Y qué pasaría si recreara ese ambiente dentro del espacio de entrenamiento? Luchar contra monstruos que atacan tus debilidades específicas mientras estás rodeado de condiciones naturales extremas. Eso aumentaría la dificultad enormemente de golpe. Aún así, el ecosistema del gran laberinto del árbol era de lo más brutal que se podía encontrar. Tsuna asintió para sí mismo. Sí, eso es perfecto para la zona de combate. Luego vino la otra parte. También necesitaré un espacio para entrenar a diario. La zona de entrenamiento básico no necesita mucho. Solo un área separada donde la gente pueda comer y descansar. Alojamientos separados para hombres y mujeres, por supuesto. Y lo principal es que el propio entorno debe ejercer una presión constante sobre el cuerpo. Las estadísticas solo podían aumentar una vez que alguien alcanzara sus límites. Esa era la base del crecimiento. Tsuna ya había descubierto cómo lograrlo. La gravedad era una de las mejores maneras de llevar al cuerpo más allá de su zona de confort. Un campo de alta gravedad obligaba a los músculos a trabajar. 36.
más con cada movimiento. Incluso un simple aumento puntual de la gravedad, si se mantuviera durante largos periodos, desgastaría gradualmente el cuerpo y lo obligaría a adaptarse. Además de la gravedad, necesitaré factores ambientales extremos para aumentar aún más su resistencia. De repente, un templo blanco impoluto apareció ante sus ojos. La habitación del espíritu y del tiempo. Esa sí que es una gran idea. La legendaria cámara de entrenamiento de Dragon Ball. Un año dentro equivale a un solo día fuera. Sin embargo, tenía un estricto límite de entrada de 2 días. Si te quedabas más tiempo, la puerta se cerraría para siempre, aislándote en una dimensión paralela. Aún así, todavía no debería añadir la aceleración del tiempo. Un entorno tan hostil ya supondría una tremenda presión mental para cualquiera que permaneciera dentro demasiado tiempo. Y si desde el principio pongo la gravedad demasiado alta, la gente normal no duraría ni una hora. Si el cuerpo no puede soportar la presión, podría provocar fácilmente muertes innecesarias. Considerando la cantidad de tiempo libre del que habían tenido últimamente y el desgaste mental que ese vacío podía provocar, no había necesidad de alterar el flujo temporal por el momento. Además, habría que ajustar la configuración de gravedad extrema. El entorno, sin embargo, podía ser brutal. Al fin y al cabo, el sufrimiento físico formaba parte de alcanzar los propios límites. Pero colapso mental, ahí sí que trazaba la línea. Cada sesión probablemente duraría al menos medio día, con un período de descanso de un día completo entre usos. Tsuna no iba a tratarlos como a Saiyans. Esos monstruos podían creerse más fuertes. Los humanos no tenían ese lujo. Bien, con eso debería bastar. 2 grandes puertas blancas se materializaron lentamente ante él. El siguiente paso es simplemente instalarlos en una habitación fija. Ah, claro. También tendré que añadir el acceso basado en la identidad. Si alguien entrara en este espacio por accidente, sería un desastre, especialmente si no formara parte de la familia Loki. Con ese pensamiento, Tsuna agitó la mano, borrando las puertas sin terminar. Los productos defectuosos debían desecharse de inmediato. No era necesario revelar detalles innecesarios sobre sus habilidades. Necesitaré algo de la sangre de la señorita Loki como marcador de 37. Identificación. Las distintas familias poseían distintos linajes divinos, y la esencia de cada dios era única. La sangre divina que portaba su falda servía como identificador perfecto. Una vez decidido esto, Tsuna salió de su habitación y caminó hacia los aposentos de Loki. Pop, pop, pop. Llamó a la puerta, pero la abrió otra persona Astrea. Diosa Astrea. Ah, eres tú. Al ver al niño que había rescatado a sus hijos, Astrea parpadeó con una leve sorpresa antes de que su expresión se suavizara en una cálida sonrisa. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte como es debido, dijo. Salvaste a mis hijas de un peligro real. Te lo agradezco de corazón. Tsuna le devolvió el agradecimiento con un cortés asentimiento. Diosa Astrea, no fue nada. Solo actué porque casualmente escuché tu voz esa noche. De no haber sido por eso, nunca habría bajado a los pisos más profundos, y mucho menos habría tenido la oportunidad de traerlos de vuelta. Y era cierto. Puede que él fuera quien realizó el rescate, pero el precio a pagar recayó sobre la propia Astraea. Ella había sacrificado su propia independencia para convertirse en la deidad subordinada de Loki, y su familia había sido absorbida por la familia de Loki. En realidad, una vez que Astraea hizo eso, la familia Astraea se retiró efectivamente del escenario de la ciudad laberinto. No había sido un precio pequeño a pagar. Al entrar, Tsuna encontró a Loki descansando allí, con un destello de curiosidad en los ojos. Tsuna, ¿qué te trae por aquí esta vez? Preguntó con una sonrisa. Se trata del plan de fortalecimiento, dijo Tsuna sin rodeos. He terminado de preparar los espacios de entrenamiento. Una de ellas es para combate práctico, donde se enfrentarán a monstruos diseñados para explotar sus debilidades. El entorno interior está inspirado en el gran laberinto del árbol. Como ya mencioné, planeo recrear a los goblins negros y al Juggernaut que encontramos durante la última expedición. Finn y los demás los usarán para simulacros de combate reales. La segunda es para entrenamiento físico diario. Se centra en mejorar su estado, presentando condiciones extremas de supervivencia, cambios bruscos de 38. Temperatura entre el día y la noche y niveles de gravedad ajustables. Está diseñada para llevar al cuerpo humano a su límite absoluto y acelerar el crecimiento. Una para el combate, otra para la rutina diaria. Tsuna lo tenía todo previsto.
La sonrisa de Loki se ensanchó, y sus ojos brillaron con interés. Zuna, llévame a Milla Astraya a verlo luego, ¿de acuerdo? 39. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.